Hoy voy a sacar la bola de cristal, las cartas del tarot y, en fin, todos estos artilugios que sirven para adivinar el futuro, para ver si soy capaz de adivinar lo que va a pasar con Google Podcast en los próximos meses o años. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, tu metapodcast que diariamente, en pequeñas dosis de 10 minutitos, te trae tu ración de metapodcasting diaria con capítulos de opinión, reflexiones, eventos, curiosidades, herramientas, novedades del sector, en fin, todo aquello que se cruza en mi camino, pero relacionado todo con el podcasting. Y hoy os traigo un nuevo capítulo de opinión, pero antes dejadme que os hable del patrocinador de esta entrega, de Al otro lado del micrófono. Este episodio te llega gracias al patrocinio de Confesiones desde un aeropuerto, el podcast de la exportación de Asturex. El objetivo de este programa es ofrecer información, estrategias y tips sobre internacionalización, utilizando para ello este formato que tanto nos gusta, llamado podcast, y todas las plataformas de podcasting. Así que no dudes en buscar este podcast llamado Confesiones desde un aeropuerto, distribuido por Asturex. Y ahora sí, voy a desempolvar mi bola de cristal, a remover o a barajar las cartas del tarot y ver si soy capaz de adivinar lo que va a ocurrir en el futuro con Google Podcast. Esta plataforma, esta aplicación para escuchar podcasts y para ver un poco cómo nos encuentran los oyentes a través de dicha aplicación, que yo creo que esto es la principal herramienta que trae Google Podcast, el Google Podcast Manager, porque claro, integra las herramientas SEO que tiene Google con esta pequeña plataforma de podcast que se sacó hace ya 5 años, pero que ha tenido un poquito bastante abandonada, como casi todo lo que a Google, digamos, no le da un beneficio o un impacto muy grande y que al final acaba abandonando o dejando de lado. Por suerte todavía no lo ha cerrado, pero está llevando a cabo una serie de movimientos que yo creo que esto vaticina un próximo cierre o abandono por parte de la gran G. Me explico. Hace unas semanas Google en su buscador hizo un pequeño movimiento que no muchos estábamos al tanto, y es que dejó de incluir las sugerencias de podcast en los resultados de sus búsquedas. Me explico. Cuando tú ponías las palabras ¿cómo hacer masa de croquetas? Podcast. Al incluir la palabra podcast en cualquiera de tus búsquedas, hacía también una búsqueda en su plataforma de podcast, Google Podcast, y te mostraba en el segundo o tercer puesto de estos resultados capítulos o podcasts donde se hablara del tema del cual tú habías hecho esta búsqueda, ya sea en su título, ya sea en las notas del episodio, en fin, te aparecían ahí 2 o 3 episodios relacionados y digamos que ampliaba las posibilidades de cualquier persona que fuera oyente o no de podcast te encontrase y te diera la oportunidad mediante un play, mediante un clic en tu capítulo. Pero desde hace ya unas semanas esto Google lo ha escondido. Vosotros diréis, bueno, esto no significa que sea un cierre de la plataforma. Bueno, quizás no, pero teniendo en cuenta que no ha hecho así muchos cambios desde que lanzó esta aplicación o esta herramienta de escucha de podcast dentro de su gran catálogo, teniendo en cuenta que los cambios han sido muy mínimos y que sí que es verdad que al principio era muy sonado, como cada vez que alguna compañía grande de todo el mercado de tecnológico hace un movimiento en cuanto a la reproducción de podcast o el almacenamiento de podcast, como véase Spotify, véase Apple Podcast, véase Google, véase Amazon, en fin, cada vez que una de estas grandes industrias o grandes empresas hace un movimiento, nosotros, los que estamos más al tanto de la actualidad podcastil, nos enteramos, pero es que hace mucho tiempo que Google no tiene ningún movimiento, y si los tiene es precisamente en contra de Google Podcast, y ahí es donde yo vaticino que Google Podcast tiene los días contados. Quizás no sea un cierre multitudinario, quizás sea una absorción dentro de otra de sus plataformas, y ahí es donde creo que van a ir los tiros,
Porque si estáis al tanto de estas novedades, os habréis enterado de que YouTube ha incorporado una nueva pestaña dentro de su plataforma, dentro de su ecosistema, llamada Podcast, donde tú puedes insertar ahí tus podcasts a modo de lista de distribución. Y eso, sumado a todo el énfasis que está poniendo la plataforma YouTube en cuanto a la creación de podcast o video podcast, que yo creo que deberían enfocarse un poquito más en esta palabra, porque no todo el mundo que graba podcast lo sube en vídeo, ni siquiera en audiograma. Yo gracias a la herramienta Spreaker lo reboto, digamos, en forma de audiograma a través de mi canal de YouTube, pero no todo el mundo lo hace, ni todo el mundo tampoco se graba en vídeo para luego emitirlo. Hay mucha gente que lo que hace es emitirlo en directo, luego lo rebota en YouTube, luego lo rebota a través de las plataformas de podcast. Yo personalmente no lo hago con este podcast, sí que lo hago con Porque Podcast, por ejemplo, pero no es lo habitual en mí. Sin embargo, creo que Google va a intentar sumarse a esto de los podcasts a través de esta vía. ¿Por qué? Porque a través de YouTube sí que puede acumular beneficios y posicionarse en un mercado que está dando muchos beneficios a otras compañías. Véase Spotify, véase Twitch, véase multitud de plataformas de podcast. No sé, se me ocurre así, en primer lugar iVoox, Libsyn, no sé, un montón, Podimo, en fin. Pero claro, ¿cómo integrar el ecosistema que tiene Google o YouTube y sus ganancias mediante la publicidad, mediante la inserción publicitaria, mediante sus estadísticas, mediante su SEO? Pues lo tiene bien fácil gracias a YouTube. Lo podría haber hecho igualmente gracias a Google Podcast, pero eso requeriría que nosotros alojásemos nuestros podcasts en sus servidores, cosa que no hace Google Podcast. Ni siquiera Apple Podcast hace esto. Lo hace de manera, si tú quieres hacer un podcast privado, bueno, que no hemos venido hoy a hablar de Apple Podcast. Pero con Google Podcast tú lo único que puedes hacer es darle un feed. No puedes alojar su contenido allí. De tal manera que Google, para insertar publicidad en tus podcasts, lo tiene muy complicado. Sin embargo, sí que puede hacerlo mediante tus video podcasts. Y ahí es donde entra YouTube. Entonces yo creo que el movimiento de Google Podcast va a ser poco a poco derivar a la creación de nuestros programas a través de YouTube Podcast. Véase, es que ni siquiera YouTube Music, ni siquiera Google Music, ¿dónde están estas herramientas? Quique, 13 Bicis, me comentaba que en Estados Unidos sí que utilizan algo más YouTube Music. Y yo incluso aquí en España me he encontrado a varias personas que lo utilizan, este servicio de música de pago, pero no suele ser lo habitual. De hecho, mucha gente no sabe ni que esto existe. No es comparable al éxito que tienen plataformas como YouTube, por ejemplo. La YouTube nativa de vídeos, esto está mucho, pero que mucho más extendido, y a la hora de insertar un nuevo producto y sobre todo de monetizarlo, pues lo tienen mucho más fácil, ¿no? Porque ya prácticamente lo tienen todo hecho. Solamente tendrían que agregar una pestaña. Un momento, esto es lo que están haciendo. Bueno, el caso es que aquí os dejo mi opinión. Ojalá y me equivoque, ojalá ahora alguien de Google me escuche y diga: un momento, parad, no desarrolléis nada más en YouTube, que vamos a darle un meneillo a Google Podcast para no hacer caso a Jorge y desarrollar nuevas vías de impulso para la gran herramienta que es Google Podcast, y no la vamos a dejar abandonada, pero me temo que esto no va a ser así. Bueno, aquí os dejo mi capítulo de opinión / vaticinio de lo que creo que va a ocurrir en los próximos meses, años en la compañía Google respecto a su rama de podcast. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que estén disponibles tanto en Google Podcast como en YouTube Podcast, como en todas las plataformas de podcasting, para, sobre todo, recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Por favor, no olvidéis acceder al canal de Telegram, donde cada sábado por la mañana realizo una encuesta para que votéis allí vuestros capítulos preferidos de cada semana, y de esa manera me deis un poco de feedback para saber cuáles han sido vuestros capítulos favoritos, y yo programaré una mejor parrilla de cara a la próxima semana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.